La vida del justo siempre debe tener como propósito gravitar en la mente del amado Yeshua HaMashiach, con quien estamos comprometidos como su eclesía santa, para gobernar desde los tronos celestiales. Mientras el novio está preparando todos los detalles de la casa a la novia, ella se debe alinear en santidad, sujetando su cuerpo al espíritu para recibirlo apenas suene la trompeta. Si quieres saber cómo prepararte para el encuentro triunfal con el amado Yeshua al sonar de la última trompeta, acompáñanos en el banquete de vida titulado Camino al encuentro del Señor. Macarios día de victoria, santos de Jehová, bendiciones a todos en este banquete de vida que nos invita a preparar el camino para el regreso glorioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Como eclesía, somos llamados a ser la novia, esposa y madre, quien refleja, multiplica y da a luz la santidad del amado. La pregunta es directa: ¿estamos sembrando el camino para su regreso? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Porque muchos afirman que aman a Dios y eso implica obedecer su palabra. Pero esa mentira realmente la viven. No, ellos están como en los días de Noé. Yeshua dice en Mateo capítulo 24, versos del 37 al 39, la venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos que Yeshua volverá. Y la Iglesia debe perseverar continuamente en santidad, anhelando en cada fiesta de otoños el sonar de las trompetas de Yom Teruah. Gloria a Jehová Dios, porque no estamos desinformados. Necesario es estar conscientes de nuestro estado de salvación y lo que se requiere para mantenerlo. Y no terminar actuando como los impíos del tiempo de Noé, que no creyeron del juicio que les vendría y murieron todos ahogados por las aguas del diluvio. Nosotros somos de los que conocen la verdad. Debemos siempre mantener nuestras lámparas encendidas con las vestiduras blancas y el corazón en santidad, creyendo en las promesas de Jehová, que toda palabra de Yeshua HaMashiach es palabra de Jehová. Y esto nos lo confirma Habacuc, capítulo 2, verso del 2 al 4. Entonces Jehová me respondió diciendo: escribe la visión, anótala en tablillas, para que pueda leerse de corrido. Esta visión espera su debido tiempo, pero se cumplirá al fin y no fallará. Si se demora en llegar, espérala, pues vendrá ciertamente y sin retraso. Aquí la tienes. El que vacila nunca contará con mi favor. El justo sí vivirá por su fidelidad. Amén. Gloria a Jehová, porque quien no tiene su mirada puesta en las promesas de Jehová durante este camino que estamos de preparación, no puede ser santo, por cuanto actúa como si no tuviese esperanza en la regeneración de la vida. Así que si queremos estar preparados para la parucía, necesitamos retener en nuestra mente las promesas de Jehová. Iniciamos a preparar el camino al encuentro con Yeshua en este banquete de vida.
Esto debe ser una vida en devoción por el privilegio de ser la iglesia. Por eso hoy en este banquete tenemos a un personaje que nos enseñó a preparar el camino, demostrándolo no centrándose en sí mismo, porque él reconocía que vendría uno más importante que él y que todos debían seguir. Este personaje es hijo del sacerdote Zacarías llamado Juan. También le dicen Juan el Bautista o en hebreo Yohanan, que significa Dios ha sido misericordioso o Dios ha mostrado su gracia. El Evangelio de Mateo capítulo 11 versos del 2 al 11 nos presenta dos aspectos a resaltar. Comencemos con el primero, donde Yohanan en la cárcel oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos en el verso 3 a preguntarle si sería él que había de venir o tendrían que esperar a otro. Es que, hermanos, recordemos que la manifestación del reino de Dios es una cosa que produce frutos. Por eso, toda palabra debe ir acompañada de buenas obras. A lo que Yeshua ahora le manda a decir a Yohanan lo que experimentan sus propios discípulos. En el verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Amén. Hermanos, antes por el pecado éramos exiliados, presos bajo la servidumbre de Satanás, por lo que nuestro espíritu era debilitado trayendo consigo ceguera, sordera, lepra, cojera y muerte. Sin embargo, este amor en acción de Yeshua es el cumplimiento mesiánico de la profecía que vemos en Isaías 35, en los versos del 3 al 6 y 10. Robustezcan las manos débiles y afirmen las rodillas que se doblan. Díganle a los que están asustados, calma, no tengan miedo, porque ya viene su Dios a vengarse, a darle a ellos su merecido. Él mismo viene a salvarlos a ustedes. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos gritará de alegría. Porque en el desierto brotarán chorros de agua, que correrán como ríos por la superficie. Y por ahí regresarán los libertados por Jehová. Llegarán a Sión dando gritos de alegría y con una dicha eterna reflejada en su rostro. La alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más pena ni tristeza. Amén. Hermanos, Yeshua es nuestra salvación. Es quien recupera nuestras fuerzas físicas a partir de reavivar el espíritu. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable para dar frutos de la confianza activa de la buena semilla sembrada en nuestras vidas. Y así como lo profetizó Isaías 25, hemos visto su cumplimiento en Mateo capítulo 11. Ciegos que vivían en ignorancia y oscuridad ahora reciben la luz y el entendimiento por medio del logo y rema. Sordos que no escuchaban la voz de Dios ni su corrección o guía, ahora son sensibles para hacer Shema, oír para obedecer la voluntad del Creador. Cojos que vivían sin decisión firme ni propósitos son restaurados en el caminar espiritual, en una vida radical de santidad. Mudos ahora cantan en acción de gracias por la obra redentora de Yeshua. Leprosos producto del pecado quedan limpios en la restauración de la pureza de sus almas. Y muertos, no físicos, sino separados espiritualmente de la presencia de Jehová, son vivificados en el espíritu, trayendo nuevo origen, identidad, propósito y destino. Y la buena nueva a los pobres
no se refiere a los de sin recursos, sino a los humildes, quebrantados de corazón, que tienen hambre y sed de justicia, con el corazón dispuesto a recibir el reino de Jehová Dios. Hermanos, recordemos que este es un verdadero amor en acción, que se cumple con el segundo aspecto que nos presenta este Evangelio de Mateo capítulo 11, versos del 2 al 11, donde Yeshua se encuentra explicando la función de Johanán como heraldo. Recordemos que en el antiguo imperio romano existía la figura de los heraldos, adquirida de los griegos, donde se enviaba con anticipación a un mensajero del rey a un territorio para que preparase al pueblo para la llegada del máximo gobernante. Entonces los caminos eran acondicionados para que el viaje del rey fuera placentero y al llegar toda la población estaba ya dispuesta para recibirle. Yeshua nos dice en Mateo capítulo 11, verso 10, a este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Amén. En este verso vemos cómo el Mesías reconoce el cumplimiento de Malaquías 3:1. Claro, Él es la palabra hecha carne. Jehová imprimió en Johanán el espíritu de Elías. Yeshua explicó que Johanán era el abridor de camino o brechas. Es así como Johanán metió las ovejas en el aprisco hasta que llegó Yeshua. Y aquí Johanán abrió el Japorex y le dijo, síganlo a él. De la misma manera que Johanán preparó el camino para el que había de venir, Yeshua ahora nos está invitando a nosotros a preparar el camino para su parucía. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la segunda venida de Yeshua? Hermanos, tenemos el llamado al arrepentimiento, es decir, hacer techubá, cambiando de tener una vida de pecado para volver a la práctica de la instrucción o Torá, de la palabra completa de Jehová, convirtiéndonos en discípulos que, purificados diariamente con el logo y el rema, podamos ser actos para el cumplimiento de la promesa en la segunda venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Tenemos que reconocer que la techubá no es lloriquear ni moquear, es sustituir la pecaminosa manera y forma de pensar para volver a la Torá, mientras que no se piense en lo contrario, no se ha ejercido el arrepentimiento. Es por eso que muchos vuelven a cometer consecutivamente un pecado, porque realmente no están arrepentidos, es decir, no han cambiado su manera de pensar. Entonces, preparar el camino para el encuentro del Señor requiere la idea de hacernos cargos en este momento, de anticipar, es decir, la prudencia que se debe tomar medidas con anticipación de lo que está por venir, para que llegada la hora solo sea cuestión de servir. De igual forma es la Eclesía, quien debe reunir las condiciones de santidad necesarias para que en la parucía la salvación eterna se manifieste en cada uno de nosotros. Preparamos el camino porque ya hemos sido libres. Primero, por eso es el gozo de nuestro corazón, y lo vemos en el Salmo 146, versos del 7 al 10, y su justicia da a los oprimidos, proporciona su pan a los hambrientos, el Señor deja libre a los presos, el Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los encorvados, el Señor ama a los justos. Da el Señor protección al forastero y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre, tu Dios, Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Lo que Isaías anunció, Mateo lo confirma. El salmista ahora lo celebra como una verdad eterna. Es la invitación a amar al prójimo,
desprendiéndose de lo propio para anunciar la buena nueva y que muchos vuelvan al camino que los lleva a esperar santamente la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Debemos actuar como Yeshua actuó, viviendo en la justicia con el oprimido, no siendo indiferentes con su sufrimiento, dando pan al hambriento, con el alimento de la palabra de vida. No es una comida física, es saciarle el hambre enseñándole la Torá, la verdad de la palabra de Dios, liberando a los presos, rompiendo cadenas de esclavitud espiritual, ministrando liberación, abriendo los ojos del que no ve con la luz del entendimiento que quita el velo del error o ignorancia, trayendo la revelación espiritual, enderezando a los encorvados, levantando al que ha sido doblegado, restaurando la dignidad en su identidad en Cristo, protegiendo al forastero, llamándolo a formar parte del pueblo de Dios, enseñándole que si se arrepienten, hay lugar en la casa del Padre, animando al huérfano, mostrando que siendo novias de Yeshua reciben una paternidad espiritual en Jehová, y acompañando a la viuda porque no están solas ni desprotegidas, redescubriendo su llamado en Jehová, sin aferrarse al pasado. Hermanos, esto sí que es preparar el camino para el regreso de Yeshua HaMashiach. Y es que vemos que es tiempo de sacudir los cimientos, de arrancar la tibieza espiritual, así como lo dice Jeremías capítulo 1, versos del 9 al 10. Entonces Jehová extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Amén. Debemos vivir el amor en acción que necesita la sociedad actual, llena de tanta comodidad y pasividad a la palabra de Jehová Dios. Bueno, y hasta nosotros mismos, llenos de tanto conocimiento, pero ¿cuánto ponemos en práctica? ¿Estamos dando realmente fruto de almas salvas por nuestra predicación? Hermanos, el arrancar y derribar, perder y destruir, prepara el camino de sacar el demonio, el mundo y la carne, para edificar y plantar la buena semilla de la palabra de Jehová que transforma los corazones y nos hace amar al prójimo para que también lleguen a la salvación. Y es que todo cristiano tiene también la asignación de dar frutos de salvación de las almas, cumpliendo la gran comisión. Es hacer discípulos de Yeshua para ceñirse a la voluntad plena de Jehová, en la cultura del reino, asumiendo el vivir en el mundo sin ser parte de él, por lo que la persecución no le falta en su diario vivir. Jehová siempre da oportunidades a su pueblo, así que basta de excusas. Tenemos el testimonio en su palabra, con todas las señales y maravillas hechas por Yeshua, por sus apóstoles, por gente de fe, y no solo eso, porque también nosotros mismos hoy en día somos testigos y testimonio de su obrar en nuestras vidas. No podemos entonces ser tibios. Es transmitir el mensaje de salvación que nosotros mismos vivimos. Hermanos, debemos creer que Yeshua volverá. Y eso es lo que nos impulsa a seguir la función de Yohaná, de ser heraldos de Yeshua. Por eso la lectura continúa en Mateo capítulo 11, verso 11. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es más que él. Amén. Como Moisés, Johanán marchó hasta el borde de la promesa, sin entrar en ella. Fue el predecesor de Yeshua, pero no su discípulo. Ahora,
si nos ponemos a pensar que el menor en el reino de los cielos es más grande que Johanán, consideren, hermanos, ¿dónde nos pone eso a nosotros? Jehová nos considera grandes porque ahora no estamos solos. Tenemos el auxilio del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Y eso lo confirma Hechos capítulo 5, versos 32. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Amén. Concretamente, al igual que Johanán, somos mensajeros, llamados a ser valientes para comunicar el mensaje de salvación. Esto implica proclamar el arrepentimiento y bautismo para volver al fundamento de la instrucción o Torá. Pero mucho mejor, porque poseemos ahora nosotros el poder del Ruach HaKodesh, quien vence toda esclavitud del pecado en nuestras vidas. Hermanos, nosotros somos los mensajeros y tenemos más que Johanán, el Ruach HaKodesh. Así que no nos podemos cansar de preparar el camino. Todavía muchos se preguntan, ¿hasta cuándo devorar, ayunar o diezmar? ¿O hasta cuándo debo anunciar la buena nueva? Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 10, nos dice: tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren cómo el sembrador cosecha los preciosos productos de la tierra, que ha guardado desde las primeras lluvias hasta las tardías. Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se peleen unos con otros y así no serán juzgados. Miren que el juez está a la puerta. Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia. Amén. Hermanos, al tener claro que el campesino necesita paciencia para dejar que la naturaleza haga su obra, tiene que remover también la tierra, sacar la maleza, regar diariamente dependiendo del tipo de planta. Recordemos, arrancar y derribar, perder y destruir, para poder así edificar y plantar y así ver el fruto de la semilla. De igual forma, la novia santa necesita tener paciencia, siendo heraldo que anuncia el día de las trompetas, esperando el regreso del novio amado de la eclesía. Así que la novia no duerme, ella se purifica, se adorna, mantiene alerta como un heraldo y consciente que la venida del rey está cerca. Y les digo que aunque Yeshua HaMashiach no volvió durante aquella generación, la segunda venida es una verdad que sucederá. ¿Cuándo? Pronto, recordemos, muy pronto. Por eso te pregunto, ¿nuestra vida refleja que estamos vigilantes o vivimos como en los tiempos de Noé, como si no sucederá nada en un futuro? Es por eso que debemos volver a la Torá. La palabra de Jehová nos da el consuelo mediante el Ruach HaKodesh para esperar con paciencia, sabiendo que otros han pasado por lo que nosotros tenemos que pasar. Por lo que la gran verdad que hay detrás de esta expectativa de la segunda venida es que el mundo no va a la deriva, como muchos dicen, sino que se dirige hacia una consumación gloriosa. Hay un gran acontecimiento divino hacia el cual se mueve la creación entera. Y te digo lo mejor, en el que tú y yo somos los protagonistas. Hermanos, la espera no debe producir desesperación ni olvido, sino misericordia para quienes aún no la han conocido. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierdan algunos, sino que todos lleguen a la conversión.
Amén. Así que en esta misericordia te recuerdo que puedes profundizar más a detalles de esta lectura en la hermenéutica que tienes disponible aquí abajo en la descripción. Este banquete profético es un llamado a la vigilancia y a la paciencia de la acción redentora. Como Johanán, la Eclesía santificada prepara el camino para la segunda venida de Yeshua, porque hemos creído en la promesa del amado. Ya lo dice en Juan capítulo 14, versos del 1 al 4. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a preparar un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Amén. Hermanos, debemos ser valientes. No nos enfriemos, no nos cansemos de decir la verdad, proclamando el arrepentimiento y el bautismo para volver al fundamento de la Torá o la instrucción, con la autoridad del Logos y el poder del Ruach HaKodesh. Tengamos claro que si no nos escuchan, no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando al mismo Creador. Es por eso que ahora la pregunta no es si estamos esperando al Mesías, sino si el Mesías nos encontrará fieles. Lucas capítulo 18, versos del 7 al 8 nos dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Amén. Así que, hermanos, a mantenernos firmes sobre la roca, en la obra encomendada, porque aunque haya pasado muchos años, la fidelidad a la palabra de Jehová permanece para siempre, anhelando el último tocar de la trompeta y reunirnos con el amado para celebrar el banquete de boda. Así que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Cristo para todos y todos para Cristo. Amén, amén y amén. Antes de irte a ver la hermenéutica, recuerda darle me gusta a este banquete, suscribirte a nuestro canal activando la campanita, comentando el minuto que mayor impacto tuvo en tu vida y compartir para que muchos también preparen su camino para el encuentro con Yeshua. Amén.